La mañana del 11 de marzo de 2004 amaneció como cualquier otra en Madrid. Los trabajadores se dirigían a sus trabajos, los estudiantes a la escuela. La ciudad palpitaba de vida, inconsciente de la oscuridad que acechaba a la vuelta de la esquina. A las 7:37 de la mañana, esa oscuridad explotó en una horrible realidad. 10 bombas estallaron en 4 trenes de cercanías, transformando un día rutinario en el atentado terrorista más mortífero de España. El panorama político de España en 2004 era complejo. El país estaba profundamente dividido por su participación en la guerra de Irak. La decisión del presidente del gobierno, José María Aznar, de unirse a la coalición liderada por Estados Unidos, había provocado acalorados debates y protestas. Esta división, un reflejo del clima global, se convertiría en un trágico telón de fondo para los acontecimientos del 11 de marzo. Los atentados se dirigieron al corazón del sistema de transporte de Madrid. La estación de Atocha, la estación de El Pozo, la estación de Santa Eugenia y un tramo de vía cerca de la calle Tellez se convirtieron en escenarios de una carnicería inimaginable. Las explosiones, coordinadas para infligir el máximo daño durante la hora punta, dejaron un rastro de muerte y destrucción, marcando para siempre el paisaje de la ciudad y su alma. La primera explosión arrasó un tren en la estación de Atocha, el bullicioso centro de la red de cercanías de Madrid. Segundos después, otra bomba detonó en un tren que llegaba a la estación de El Pozo. Mientras el humo se elevaba y las sirenas aullaban, 2 bombas más explotaron en rápida sucesión, una en la estación de Santa Eugenia y la otra cerca de la calle Tellez. Las explosiones desataron el caos y el pánico. El aire se llenó del acre olor a explosivos y de los gritos de los heridos. Los escombros caían mientras los viajeros, ensangrentados y aturdidos, salían a trompicones de los vagones destrozados. Los primeros en responder, abrumados por la magnitud del atentado, corrían contrarreloj para llegar a los heridos y buscar supervivientes entre los escombros. En medio del horror, surgieron historias de valentía y compasión. Ciudadanos corrientes, empujados a circunstancias extraordinarias, se convirtieron en héroes. Excavaron entre los escombros con las manos desnudas, consolaron a los heridos y ayudaron a los abrumados servicios de emergencia. Sus actos desinteresados, testimonio de la resistencia del espíritu humano, ofrecieron un rayo de esperanza ante una tragedia indescriptible. Las consecuencias inmediatas de los atentados fueron un borrón de sirenas, llamadas frenéticas y búsquedas desesperadas de seres queridos. Los hospitales se desbordaron con los heridos y sus salas de espera se llenaron de familias ansiosas que buscaban noticias. Los bancos de sangre registraron donaciones récord, mientras los ciudadanos hacían cola para ayudar. A medida que el polvo se asentaba, la cruda realidad de los atentados se hizo patente. 193 personas de 17 países yacían muertas, víctimas de un senseless acto de odio. Más de 2000 resultaron heridas, muchas de ellas con cicatrices físicas y emocionales que persistirían mucho después de que sus heridas sanaran. La nación, unida en el dolor, lloró a sus muertos y buscó respuestas. La investigación de los atentados fue rápida y exhaustiva. Inicialmente se sospechó del grupo separatista vasco ETA, pero las pruebas pronto apuntaron a una célula extremista islamista inspirada en Al-Qaeda. El descubrimiento de una furgoneta que contenía detonadores y una cinta de casete con versos del Corán confirmó la implicación de yihadistas islámicos. Sección 4. Buscando justicia, encontrando consuelo. El juicio de los acusados de planear y ejecutar los atentados del 11 de marzo comenzó en 2007. El proceso, retransmitido en directo por televisión, cautivó a la nación. El tribunal escuchó desgarradores testimonios de supervivientes, personal de primeros auxilios y familiares de las víctimas. Las pruebas presentadas dibujaron una escalofriante imagen de la meticulosa planificación y la ejecución a sangre fría de los atentados. Tras un juicio de 5 meses, el tribunal declaró culpables a 21 de los 28 acusados por cargos que iban desde asesinato hasta pertenencia a organización terrorista. Los autores intelectuales de los atentados, algunos de los cuales se inmolaron durante una redada policial, fueron condenados a décadas de prisión. Aunque nada podía borrar el dolor y la pérdida, las condenas trajeron una sensación de justicia y cierre para muchos. Los atentados del 11 de marzo tuvieron un profundo impacto en la sociedad española. La fecha,
grabada para siempre en la memoria de la nación, se conmemora anualmente con ceremonias solemnes y minutos de silencio. El Bosque de los Ausentes, un bosque conmemorativo cerca de la estación de Atocha, se erige como un conmovedor recordatorio de las vidas perdidas y el legado perdurable de los atentados. Sección 5. El impacto duradero del 11 de marzo. Los atentados del 11 de marzo dejaron una huella imborrable en España, provocando cambios significativos en el aparato de seguridad del país y en el panorama político. El recién elegido gobierno socialista, que llegó al poder pocos días después de los atentados, convirtió la lucha antiterrorista en una prioridad absoluta, reforzando las fuerzas del orden y el intercambio de información con socios internacionales. Los atentados también suscitaron un debate nacional sobre el papel de España en el mundo. La decisión del gobierno de retirar las tropas españolas de Irak, una medida considerada en general como una respuesta a los atentados, reflejó un cambio en la opinión pública hacia una política exterior más cautelosa. Más allá de los cambios políticos, los atentados del 11 de marzo tuvieron un profundo impacto en la psique española. Los atentados rompieron la ilusión de invulnerabilidad, obligando a la nación a enfrentarse a la realidad del terrorismo interno. Sin embargo, en medio del dolor y la ira, también hubo una notable muestra de unidad y resistencia. Sección 6. Recordando a las víctimas, eligiendo la paz. 20 años después de los atentados del 11 de marzo, el dolor aún perdura, pero también el espíritu de resistencia. España recuerda a sus caídos, honra su memoria y sigue luchando contra el terrorismo en todas sus formas. Los atentados sirvieron como un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz y la importancia de la vigilancia, pero también revelaron la fuerza del espíritu humano y el poder de la unidad frente a la adversidad. Los atentados del 11 de marzo fueron una tragedia, un senseless acto de violencia que se cobró vidas inocentes y dejó cicatrices duraderas. Pero también se convirtieron en un catalizador para el cambio, impulsando a España a enfrentarse a preguntas difíciles sobre seguridad, política exterior y la propia naturaleza de su sociedad. Al recordar a las víctimas y reflexionar sobre las lecciones aprendidas, elijamos la paz por encima del odio, la comprensión por encima de la división y la esperanza por encima del miedo.